Seguimos en AFK 2019, son las 19:26, es el programa número 35 el de hoy, si sumamos, como siempre digo, las dos emisiones especiales que tuvimos el día de las PASO, el 11 de agosto, y el día de las elecciones generales, el 27 de octubre, estaremos en la emisión número 37. ¿Cuánto ha pasado de aquel primer programa del 15 de marzo de este año? ¿Cuánto ha pasado de aquel primer programa de diciembre, principios de diciembre del 2017, 2 años ya? Debemos estar cerca, se debe haber cumplido hace pocos días ese primer programa, me acuerdo, en el que entrevistamos aquí mismo, en el auditorio Ramón Fuentes, al periodista Ari Lijalad, ¿se acordarán? Sí. Primer entrevistado, podríamos decir, de la era AFK telefónica. Telefónica y youtubera. Youtubera, claro. ¿No? Porque tal cual. Creo que empezamos ahí. Ahí arrancamos, sí. Ahí arrancamos en YouTube. Muy bien, sí, telefónica y youtubera. Porque, a ver, ¿por qué hice esta salvedad? En el 2014, cuando cumplimos nuestro primer año, ese mismo día, ese 8 de octubre del 2014, tuvimos la entrevista con Victoria Montenegro, hoy legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero hablar de economía, y qué mejor que para hablar del nuevo ministro de Economía de la República Argentina, digamos del ministro que el 10 de diciembre asumirá su cargo, que alguien que entiende mucho más que nosotros de esta materia, que no es nuestro querido de Rensis, sino Sergio Chousa, economista, docente, investigador. ¿Cómo te va, Sergio? Muchas gracias por atendernos en esta tarde. A ustedes, a disposición. Contame, Sergio, bueno, lo hemos escuchado hace instantes de boca del presidente electo. ¿Qué sensación te genera la designación, a partir de 4 días nada más, de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía? Bueno, expectativas, ¿no? En una primera etapa, una expectativa muy grande, entendiendo lo que es el cambio de paradigma, ¿no? En materia económica, donde vos estás pasando, a ver, para trazar el paralelismo con esta actual administración, de un ministerio de deuda, un ministerio de toma de deuda, que era el ex ministerio de Finanzas, ¿no? Que hoy ya no existe más, está subsumido dentro de Hacienda, pero hasta 2017 existió, ¿no? Era claro. Un ministerio que estaba enteramente destinado a la toma de deuda, en mayor medida en el exterior. Pasamos de ese esquema a un esquema de un ministerio de desendeudamiento, ¿no? Porque la principal función de Martín Guzmán al frente de Economía, bueno, va a ser obviamente la gestión de lo que es la renegociación con el Fondo Monetario, con lo cual la verdad que en ese sentido la expectativa es mucha, y los desafíos, ¿no? A tono con la expectativa, obviamente los desafíos de la gestión son bastante monumentales, y uno espera que no solamente se conjuguen las variables endógenas, ¿no? Lo propio a lo que puede hacer la gestión en sí, digamos, la prepotencia de trabajo de esta nueva administración, sino también que se alineen algunos planetas, ¿no? Algunas variables que no dependen estrictamente de nuestras posibilidades, y, bueno, de alguna forma vayan determinando el mejor de los resultados, porque la verdad es que la contrariedad, digamos, del proceso de estos años fue mayúscula, y la verdad que hoy en día es una espada de Damocles, ¿no? Para nuestra economía. Ahora vamos a volver en minutos nada más, ya te voy a preguntar nuevamente sobre el futuro, digamos, sobre esta expectativa que me comentabas, pero quiero, digamos, encarar ahora lo que te pareció a vos. Ya nosotros hemos debatido bastante al respecto, pero desde la perspectiva económica, los anuncios que hizo el presidente en la cadena nacional en esa área, digamos, ¿te parecieron reales? ¿Cómo los percibiste? Bueno, hay una primera valoración que es más de orden político, ¿no? Que tiene que ver con a qué se orientó, ¿no? En qué ocupó su tiempo el presidente Mauricio Macri y sus principales ministros en las últimas semanas. Yo creo que fue a la construcción de relato, ¿no? Lamentablemente, si bien la agenda económica no para, ¿no? La agenda de la vida gubernamental en general, por una elección, por el resultado de una elección, por un recambio constitucional, hay menos cosas para hacer. Esta semana, cuando nos desayunamos la decisión de Donald Trump de subir los aranceles para el acero, para el aluminio, son todas cuestiones que los diferentes ministerios, las áreas de gobierno tienen que encarar de forma inmediata, de forma urgente, tratar de resolverlas, propiciar encuentros, reuniones. Uno hubiera tenido la expectativa de un ministro de la producción
Dantefica viajando de forma urgente a Brasil para coordinar con el ministro del país vecino, posteriormente Estados Unidos. Bueno, lo que se ve es todo lo contrario, se ve una administración que le sacó el cuerpo a la gestión y eso realmente preocupa, ¿no? Por fuera de eso, también hay todo un pilar que es el de los números, ¿no? La construcción de relatos en términos de números. Y en la Nacional el día de ayer, parece que eso estuvo a la orden del día, ¿no? Fue un poco la conjunción de lo que se venía de forma más partimentalizada, hablando en las semanas previas, ¿no? Digo, todos los diferentes ministros y las áreas de gobierno dieron una conferencia de prensa o hicieron un resumen de gestión donde la conjunción de todo eso se vio plasmada el día de ayer en la cadena nacional. Uno tiende a pensar, a ver, que hay una subestimación de los problemas, en primer lugar, cuando el presidente hace comparaciones, por ejemplo, vinculadas a promedios, cuando dice que la inflación es alta, pero cuando uno calcula el promedio histórico está por debajo, cuando calcula la pobreza y también tras un promedio y dice que la pobreza siempre tuvo niveles muy altos en Argentina, yo creo que hay una subestimación, no solamente del problema de fondo, sino también de la velocidad del deterioro, porque la mayoría de las variables no estaban en niveles sumamente deseables. En 2015 había un montón de cuestiones irresueltas para seguir trabajando, pero nadie puede negar que, por ejemplo, tanto inflación como endeudamiento, como la evolución macroeconómica del PBI, como las variables socioeconómicas, pobreza, indigencia, las sociolaborales, empleo, subocupación, informalidad laboral, todas estas variables se deterioraron, ¿no? Entonces, me parece que no pararse de una asimilación mucho más transparente respecto de eso es llamativo y creo que es reprochable. Y por último, la parte más de la proyección, ¿no? Donde de alguna forma el Ejecutivo Nacional actual lo que hace es montarse sobre una hipótesis que, en el mejor de los casos, en un escenario en el cual a la próxima administración le empiece a ir bien, empiece a obtener buenos resultados en materia económica, bueno, van a buscar fogonear este argumento de que en buena parte se explica por el antecedente, ¿no? Se explica por el hecho de haber construido los cimientos sólidos para la economía y para la vida institucional en general. Bueno, digo, me parece que eso es más que nada retórico, en el contraste de modelos, ¿no? Sobre todo con un cambio tan dramático que vamos a tener del modelo de la cosmovisión económica, es algo que todo el tiempo vamos a tener que contrastar, un poco con los números de la realidad y otro poco con una visión política que, bueno, cada uno tendrá y seguramente también estará en disputa, ¿no? Sí, desde ya, por supuesto. Ahora, lo que te quiero preguntar esta mañana, nos enteramos en los medios, después del gran trabajo que vienen haciendo desde el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, que se perdieron 16 puestos de trabajo por hora. Una locura total. Quiero por favor el detalle de esto para que la gente que está del otro lado, tal vez que todavía no ha tomado tanta conciencia de lo que significará el macrismo para la historia argentina, ¿qué desarrollo tiene esto? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este número? Bueno, el prólogo es que es un informe que elaboramos en base a los números del Sistema Integrado Previsional Argentino, ¿no? Es la serie por excelencia de empleo registrado en Argentina, ¿no? Es la serie también que más te da un panorama sobre la evolución certera del empleo, ¿no? Porque ahí te hago un pequeño paréntesis. También se ha montado mucho, sobre todo el ministro de Hacienda, bueno, ayer lo repitió también Mauricio Macri, sobre esta construcción de que se han creado 1.250.000 puestos de trabajo en Argentina en estos años. Y la realidad es que eso parte básicamente de considerar el empleo informal, ¿no? El empleo no registrado. Que es un empleo, para empezar a hablar, precarizado. Es un empleo que surge de un emergente que brota cuando no hay empleo formal, cuando no hay empleo privado, cuando no hay posibilidades para los autónomos, para los independientes de tener oportunidades laborales. Tampoco cuando está endeble el monotributo, ¿no? Porque el monotributo mismo forma parte del segmento del empleo registrado, ¿no? Claro. En cambio, 1.250.000 puestos de trabajo, que lo repiten una y otra vez, ni siquiera eso, digo, es el mal llamado empleo en negro.
Bueno, eso como primer paréntesis. Después, los números de CIPA, los números de empleo registrado, lo que marcan es una caída de más de 100 puestos de trabajo en el último año, con datos a septiembre, de 2019, que en el segmento privado es donde está teniendo una evolución más complicada, ¿no? Esta métrica que vos mencionabas de los 16 puestos por hora, hace referencia solamente al segmento privado, ¿no? Con lo cual ahí no está considerado ni monotributo social, ni independientes, ni autónomos, ni trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Es una dinámica que es muy compleja, la verdad es que es una dinámica que se ha acelerado en los últimos meses, contrariamente a lo que uno esperaría en un contexto de meses preliminares al ciclo electoral, ¿no? Donde claro, hay cierto rebote de la actividad, tanto pública como privada. Acá, en este año, solamente se produjo un rebote de la actividad pública. Cuando uno ve la evolución del empleo público, sí ha crecido en los últimos meses, pero ni lo privado, ni el régimen más independiente y autónomos han mostrado un repunte, ¿no? No ha tenido ningún rebote. Con lo cual, bueno, es una dinámica que es compleja, y yo lo que suelo también caracterizar mucho sobre esto, también para contextualizar por fuera de los números fríos, es la expectativa, ¿no? Cuando uno ve los indicadores más en el plano de la encuesta, ¿no? Porque además de medir cuantitativamente con el número objetivo, el número contable, también se hace una encuesta en el marco del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es la encuesta de indicadores laborales, y esa encuesta marca que las perspectivas de incorporación, ampliación de la nómina de trabajadores y trabajadoras para el segmento privado, esa expectativa de ampliación del empleo es la más baja desde la salida de la crisis 2001-2002. O sea, incluyendo los años de la crisis financiera internacional 2008-2009, incluyendo la recesión 2014, incluyendo la recesión 2016-2018. Bueno, ahora, en lo que va de este año, tenemos la expectativa de creación más baja, ¿no? Con lo cual, me parece que es estructural el problema, y el deterioro de este año fue realmente mayúsculo. Clarísimo, Sergio, la verdad, todo lo que hemos ido conversando. Espero que pronto podamos empezar a charlar sobre las primeras medidas que tenga que tomar el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto con Martín Guzmán a la cabeza del Ministerio de Economía, también con Matías Culfas en producción. Brevemente, ¿qué te pareció esta decisión de desdoblar de algún modo o traspasar la cartera de Comercio Exterior a Cancillería y quitársela al Ministerio de Economía? ¿Te parece una buena medida? No me termina de quedar claro si lo que es Economía no va a conservar un área de comercio exterior que haga más una cuestión de diseño, de armado más estratégico de la estructura, sobre todo apuntando a las exportaciones. Bien. Y por otro lado, Cancillería mantenga la relación más de inteligencia comercial, apertura de nuevos mercados, la relación también más protocolar con los embajadores para convertir a las embajadas en oficinas de negocio. Me parece, por lo que he escuchado, se va a mantener esa bifurcación con dos áreas de comercio exterior. Perfecto. Pero sí, la evaluación es que, como concepto, el fomento, la instauración de un régimen que crezca a partir de las exportaciones, sin lugar a dudas, es el foco principal. También se da en un contexto de fuerte escasez de dólares, con lo cual fomentar eso, poder darle un impulso como área estratégica, y por ende que también formen parte de dos ministerios con funciones bien diferenciadas, también me parece que es una excelente decisión. Sergio, gracias. Es un gustazo conversar con vos. A ustedes a disposición. Sergio Chousa, economista, docente, investigador, como dije hace un ratito nada más, forma parte del Observatorio de Políticas Públicas de nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estamos?